Es un gusto, doctor Bernardo Barranco, tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Temoris, un abrazo muy grande. Yo te veo muy bien y lástima porque hoy me bañé para estar presentable, pero no se pudo. Pero ahí me dice Adriana que va a poner una foto mía Así es, sí. para identificar. Pues a tus órdenes, fíjate que déjame reaccionar a lo que han comentado y lo que pasó en Coahuila, a mí la verdad me tiene muy inquieto Sí. porque la verdad hay una especie como de chantaje al interior de Morena. Es decir, si tú no entras o si tú no declinas, voy a revisar si entramos o no para el 24. Y sabemos bien que para el 24 son partidos pequeños y que es importante que alcancen el 3% para tener su sobrevivencia. En realidad es una postura muy ruda por parte de Morena. Y luego, por otro lado, me parece que es un reclamo válido, es decir, porque entraron desunidos. Si uno hace cuentas, ¿no? Armando Guadiana tiene 28%, Ricardo Mejía con PT tiene 10%, Lenin Pérez Rivera tiene 7.6%. Estamos hablando que en su conjunto rebasan a el candidato del PRI que tiene 41 puntos. Estos tendrían como 43, 44%. Es decir, hay una cierta lógica, pero Temoris, es una lógica de destiempo. Esto lo debieron haber hecho antes de que se registraran las candidaturas, que se registraran todo, que fue en enero. Esto debe haber sido en ese momento y no ahora. Ahora están las boletas ya puestas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que están planteando? Hombre, pues en lugar de que voten por el verde, ¿no? Por Lenin Pérez Rivera, pues voten ahora por Guadiana. Es decir, incluso me parece una falta de respeto a los electores, porque esto va a crear confusiones también. Entonces, la verdad sí no me dejó inquieto esta postura. Así es, Bernardo, la pregunta es ¿para qué? O sea, porque ya cuando ellos pudieron haberlo hecho, cuando pudieron, antes de que o sea, bueno, cuando todavía eran los plazos legales para cambiar de candidatos, por supuesto, antes de que se imprimieran y se repartieran las boletas, pues tenía un sentido, aunque en realidad ellos torpedearon la candidatura de Guadiana desde el momento en que salieron con distintos candidatos. Eso ya fue, crearon una imagen de debilidad que le permitió al PRI abrirse paso. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve ahora? ¿Por qué se esperó el verde hasta ahora para hacer esta declinación? ¿Por qué crees? Bueno, pues es fruto de una negociación de cúpulas. Es decir, y lo que hay que ver es la reacción por parte de los candidatos, la reacción de Ricardo Mejía con el PT, decir, yo no voy a renunciar. Además, estamos a 2 días que terminen las campañas, es un absurdo. Igual el caso de Lenin Pérez, él dice, bueno, pues si el verde declina, pues yo sigo con mi partido, que es Unidad Democrática de Coahuila, y a mí nadie me va a bajar. Por supuesto que después de meses de precampaña y 2 meses de campaña, evidentemente que me parece realmente grotesco. Ahora, podríamos justificar que Morena está viendo que Armando Guadiana con un 28-30% no le va a alcanzar para ganar a Manolo Jiménez. Y esto es un acto probablemente un tanto, si no desesperado, pero sí drástico y de última hora de querer salvar su candidatura, la candidatura de Armando Guadiana, que por cierto no se ayudó mucho, o sea, no fue el candidato más endeble, folclórico, y realmente irreverente, y realmente no levantó. Armando Guadiana no levantó, además de todas las acusaciones del manejo del carbón que él tiene, del acaparamiento de agua, de su pasado priista, en fin, un montón de cosas, pero sí, deja mal sabor de boca, mi querido Temoris, deja mal sabor de boca.
Y por contraste, Bernardo, las muestras de división las está dando la oposición en el Estado de México. Bueno, la oposición nacional, que ahí son el partido, son la candidatura oficialista, pero se agarraron los del PRI y los del PRD, que son aliados, se agarraron a sillazos, dieron un muy mal espectáculo. El gobernador Alfredo del Mazo, pues no ha salido públicamente a apoyar a su candidata. Y en cambio, pues hasta Delfina Gómez pudo presumir que alrededor de ella pues han estado las corcholatas, los aspirantes presidenciales y los distintos grupos políticos que están unidos en Morena. ¿Cómo viste tú el contraste entre los cierres electorales, entre los cierres de campaña de Alejandra del Moral y de Delfina Gómez? Bueno, se dieron, los más importantes fueron en Toluca, aunque también hubo otros cierres en diferentes lugares. Los dos candidatos mostraron músculo, es decir, 50,000 Delfina y poco más de 60,000 en el caso de Alejandra del Moral. Déjame decirte que entre los asistentes, en el caso de Alejandra del Moral, pues estuvo toda la élite política del Estado de México. Incluso gobernadores estuvieron ahí, salvo uno que está hospitalizado, lleva ya varias semanas hospitalizado, Arturo Montiel, pero envió un Twitter, envió un video. Es decir, ahí la clase política en el Estado de México cerró filas. Además estuvieron los dirigentes de los principales partidos, estuvo Marco Cortés, estuvo Zambrano, es decir, sí estuvo arropada el caso de Delfina. Perdón, el caso de Alejandra. Alejandra. Y se soltaron los sillazos y los guamazos ahí, la verdad, lo cual muestra algo parecido a lo que estamos viendo en Coahuila. No necesariamente los acuerdos de élite de las dirigencias de los partidos políticos son acompañados por la militancia. Y en este caso, ¿cómo me lo explico, Temoris? Me lo explico porque el PRD hasta hace muy poco, pues estaba realmente en la perspectiva de la denuncia por los fraudes recurrentes que cometía el PRI en el Estado. Había una confrontación no solamente política, sino también simbólica y afectiva. Y ahora los juntas a operadores, con los operadores del PRI, con los antiguos enemigos, pues evidentemente que va a salir chispas, van a salir chispas, como pasó. Igualmente, te puedo decir, yo estoy en la zona de satélite, esta es mi zona, y he visto muy poca animosidad, presencia, ganas por parte del panismo, que aquí es histórico, tiene mucha fuerza, y hace caravanas, hace mucho escándalo con coches, se para en las glorietas y distribuye volantes y regalos, etcétera, mucha música, etcétera. Ahora ha sido tremendamente discreto, como que no traen ganas tampoco los panistas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, para mí, ahí está más fuerte la división entre las militancias de los partidos que conforman la coalición. Y porque pueden ser que son militancias o alianzas muy artificiales. Hasta hace poco eran enemigos irreconciliables y ahora los pones hermanitos de la caridad que tienen que ir por el camino de la manita. La verdad que no suena lógico, es un poco difícil de entender. ¿Y qué va a pasar? O sea, las encuestas siguen dándole una ventaja pues enorme a Delfina. Dice Del Moral que ya le alcanzó, pero no puede presentar ni un solo sondeo que la ponga algo cerca. Hoy Reforma le da 18 puntos de ventaja a Delfina, el Financiero le da 14 puntos de ventaja, que parecen irremontables. Sin embargo, por ejemplo, acabas de mencionar que en los cierres de campaña en Toluca, Delfina tuvo algo más Alejandra tuvo algo más de gente que Delfina. ¿Qué papel puede tener esas estructuras electorales tan poderosas que le dieron al PRI
el control del Estado de México por tantos años, por más de 90 años, ¿qué papel puede tener ahora para lograr que su candidata pueda aproximarse o tal vez le dé la vuelta a la elección? ¿Es eso posible o ya es imposible? Mira, déjame reforzar lo que dices de las encuestas, Temoris. Está también la recién salida encuesta de Encol en el Universal, donde le da 59% de preferencia a Delfina frente a 41 a Alejandra del Moral. Estamos hablando de una distancia de 18 puntos. Covarrubias fue contratada por El Sol de Toluca, que es un periódico afín, digamos, al sistema, al gobierno, al PRI, y se va con 24 puntos de Wow. distancia. Entonces, estamos efectivamente frente a una elección, diríamos, cantada, y cantada con amplitud, podríamos decir. El discurso desde hace 3 semanas que tiene Alejandra del Moral es negar, pero sin mostrar pruebas fehacientes. Es decir, dice que ya alcanzó y caballo que alcanza, que es además una consigna calderonista, caballo que alcanza gana, y que les vamos a dar una lección y que va a ser un triunfo que va a tener resonancias internacionales, nacionales. Es el principio del fin del obradorismo, en fin, toda una retórica. Pero parece que es casi realismo mágico. Se ha inventado, ¿no? Y estamos entonces frente a dos narrativas. Una que se afirma voluntarista, que ya alcanzó y que está adelante, pero que no tiene pruebas. Sus encuestadoras, que son encuestadoras contratadas por el propio partido, está en Massive Caller y Rubrum, que diario van planteando, y aún esas encuestas plantean adelante a Delfina. Claro, no con 24 puntos o 18, 14 como los diarios, pero sí con 6, 7 puntos. Entonces, y yo tuve la curiosidad en el de Caller de buscar su dirección y ubicarla en Google, y la verdad, si tú te asomas, Temoris, es una obra negra, o sea, no hay nada, es tierra, es un terreno, y esa es la oficial. Vete a saber qué tipo de encuestadora, que usa sobre todo robots, porque diario están pasando un reporte. Ahora, pasando a la segunda parte de tu pregunta, las operaciones ya están dadas, son como dos elecciones. Una, los cierres que están teniendo en tierra, con medios de comunicación, tal, con bombos, platillos, etcétera. Y por otra parte, de manera callada, casi invisible, subterránea, están operando ahora sí, los operadores políticos de ambos grupos, de ambas candidatas. Y ya hay evidencias de compra de votos, hay evidencias de retención de tarjetas, chantajes por los programas sociales. En Tlanepantla, la semana pasada, se descubre una enorme bodega donde hay cientos, miles de despensas. Es decir, estamos frente a un proceso subterráneo que es difícil calibrar, hasta dónde, cuándo, qué. Pero, por ejemplo, Sevilla planteó que tenían cerca de 200 grandes operadores al servicio. Operadores significa gente que en territorio puede manejar cientos de militantes. Y no debemos olvidar, Temoris, también, que Alejandra del Moral es una operadora política. Ella fue presidenta del PRI en 2021 y también fue presidenta del PRI en 2017 cuando gana Alfredo del Mazo. Y cuando gana Alfredo del Mazo, recordarás, utilizó las mañas más repugnantes propias del crimen organizado. Levantones a militantes, llamadas telefónicas, noticias falsas, carteles falsos,
las cabezas de cerdo echadas en las casas de campaña y en casillas clave. Es decir, Alejandra del Moral sabe jugar sucio y vamos a ver cuál es el resultado, vamos a ver si le alcanza esta operación sucia a del Moral o la distancia es tal como lo muestran las encuestas, que después de 6 puntos, pues ya no tiene caso seguir, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ahí está la situación. ¿Tú crees que tendremos una jornada tranquila en el Estado de México, o habrá algún tipo de incidentes que estén pues al nivel del calor que ha alcanzado esta campaña? Pues mira, la campaña en general ha sido tranquila, o sea, no ha habido mayores incidentes, salvo lo que pasó ayer en Toluca, donde se dieron un agarrón en la misma facción de Alejandra del Moral. El secretario de gobierno ha estado señalando en repetidas ocasiones de que hay un control real y que no, en cierto sentido, no hay tanto amenazas, pero uno nunca sabe, cada elección es diferente. A mí ya me sorprendió también que en ciertas juntas distritales del INE y del YEM, que van a llegar los paquetes y ahí se van a contar parte de las actas, hay una especie de policía electoral que está resguardando la tranquilidad yo no había escuchado que existiera una policía electoral, hurgando, preguntando. Parece ser que son miembros de la Guardia Nacional que están con armas y todo, y están teniendo una presencia física en algunos distritos. Es algo que sí me gustaría corroborar, pero son elementos que, digamos, preocupan, porque fundamentalmente el acto de la elección es un acto fundamentalmente ciudadano en las casillas, pero también en las juntas y en las estructuras electorales. Entonces, si me preguntas, no te puedo dar una respuesta categórica, mi querido Temoris. ¿Por qué? Me cubro, me protejo por las mañas históricas que tiene el PRI, ¿no? Y ahí hay que estar muy atentos. Oye, ¿y qué representa para una persona, una familia panista de toda la vida, de estos municipios del llamado Cinturón Azul, que de pronto la convoquen a sus miembros a votar por el PRI? ¿Qué representa para un grupo de periodistas aguerridos de estos municipios con alto grado de marginalidad y que se han formado en la lucha cotidiana, que los convoquen a votar por ese partido? Pues mira, más o menos funcionó en el 2021, cuando fueron también en alianza, pero las condiciones son muy distintas, porque en ese momento lo que estaba en juego eran los municipios, o sea, estaba el poder cercano, y eso, digamos, posibilitó que hubiera una cierta cercanía, aunque hubo tensiones muy grandes. Ahora la elección es distinta porque no se juegan ni diputados locales, ni diputados federales, ni municipios. Y queda, digamos, el gobernador, es para la gobernatura. Y ahí es donde pueden aflorar mayores contradicciones. Yo sé de muchos panistas, yo vivo en una zona panista y he conversado con muchos de ellos, que se sienten francamente muy desilusionados al votar por una candidata que además tiene toda la estirpe priista, tiene el lenguaje del grupo Atlacomulco, tiene esta impostura, esta manera de ver las cosas, de hablar las cosas. Y en el caso del PRD, pues evidentemente ahí no solamente hay fracturas públicas entre ellos, reproches y una continua sangría de un partido que evidentemente no solamente no está entendiendo esta alianza,
sino reprochan un cierto entereguismo, que maltraten incluso a sus propios dirigentes, los partidos más grandes. Entonces, sí, yo creo que las alianzas tienen límites también, y esos límites están marcados por, en el caso del Estado de México, por luchas históricas que han tenido los tres partidos. Yo cuando ingresé al instituto, en la del 2005, estaba dividido el Estado en un tercio cada uno de estas tres conformaciones, casi perfecto. El PRI tenía un tercio, PAN tenía un tercio y PRD tenía un tercio. Y esto evidentemente que a lo largo de más de 17 años ha cambiado radicalmente, siendo al PRI el partido más fuerte y los otros francamente muy debilitados. Doctor Bernardo Barranco, te agradezco que nos ayudes a entender qué es lo que qué es lo que está pasando y hacia dónde nos dirigimos con las elecciones del próximo fin de semana. Seguimos atentos, te envío un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Hey, Maurice, un abrazo para ti muy grande, mucho afecto y saludos ahí a Adriana y al que ya se nos desapareció. Julio, ¿dónde andará Julio? No, anda por ahí troleando ultraderechistas, pero Ah, sí. en España Bueno, sí, creo, saludos a creo todo que el anda equipo. por ahí. Un abrazo muy grande.